A tan solo 18 días de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral vivió un fortísimo descalabro ocasionado ni más ni menos que por su propio presidente. Me refiero a Lorenzo Córdoba, quien se supone es el árbitro de esta contienda. Este señor, que se supone representa a los ciudadanos, no se equivocó, simplemente, como decimos coloquialmente, sacó el cobre al burlarse de la forma de hablar de nuestros indígenas mexicanos. Un hecho indignante por donde quiera que se vea. Y todo esto preocupa y mucho porque con este señor al frente del INE, ¿quién o qué nos garantiza que habrá comicios equitativos y transparentes? ¿Quién? Nadie. Porque solo hemos visto a un INE rebasado por sus partidos políticos y muy caro, Por donde sea que se vea, ahí tenemos, por ejemplo, a los 134 asesores que al año se llevan a su bolsillo nada más y nada menos que 100 millones de pesos. No hay, pues, una garantía de que se respetará la ley el próximo 7 de junio. Acompáñenme a analizar todos estos focos rojos que se encienden alrededor del INE en vísperas de las elecciones intermedias. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y me da muchísimo gusto recibir esta noche a dos invitados de primera. Está con nosotros Alan Arias, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, Lolita, frente a tu público. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros esta noche el doctor Luis Gómez, catedrático y director del Observatorio Político Social, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver, si ustedes me lo permiten, a qué me refiero justamente cuando menciono lo que dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral. Corre video. No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir, que este yo no sé si sea cierto que hable así, pero no me decir mucho llanero solitario, con eso de toro, no. Yo no sé, en verdad, estoy ante las cámaras y no acostumbro a decir leperadas, pero es lo único que se me podría ocurrir en este momento para describir la actitud de prepotencia y de soberbia que ha tenido el presidente del Instituto Nacional Electoral hacia un sector de nuestra población, un sector muy querido, un sector que ha sido vilipendiado por gentuza como él, exactamente, Alan. Sí, bueno, es un hecho de lamentarse muy serio. Es un joven profesionista, universitario. ¿Y de qué le sirve? Tiene un puesto de altísima responsabilidad política, es uno de los puestos más importantes del país, y una equivocación así o una ligereza así para burlarse de un interlocutor político con el cual él tiene toda la responsabilidad que cabe en su cargo es tremendo. Patético, por decirlo menos, ¿no? Sí, él, cumplió con ciertos requisitos, pidió disculpas. ¿Y de qué sirve después de que podemos escuchar este tipo de expresiones que son, por más que trate de disculparse, perdóname, son ofensivas a más no poder, ¿eh? Sí, quizás la disculpa suena tibia. Y hueca. Él ha insistido mucho en el otro lado del asunto, en lo cual tiene razón, pero no deja de ser irritante cuando insiste en que se trata de un hecho ilegal, en lo cual tiene razón, que era una conversación privada, en lo cual tiene razón a medias, porque un funcionario de su nivel pues no puede ser ingenuo. Por Dios. Debe de saber que en la vida política mexicana las cosas son muy complicadas
que lo de las filtraciones y las grabaciones es lamentable, es el pan pero de todos los días, pero mi es un querido Alan. hecho y él tiene que, digamos, asumir y entrenarse como lo que es. No creo que vaya, digamos, a afectar el trabajo técnico del IFE. El IFE o del INE. Tradicionalmente, Sí. técnicamente, ese instituto ha funcionado bien en la parte organizativa, material de las elecciones. Y yo creo que tiene un personal profesional capacitado, no creo que vaya a afectar eso. Pero efectivamente, junto con todos los otros factores políticos de inestabilidad, es realmente una cosa muy lamentable que viene a desestabilizar todavía más la función del órgano electoral, como quizás nunca había pasado. El IFE ha tenido severas crisis, pero normalmente durante el proceso postelectoral y ahora, antes de las elecciones, con un entorno social sumamente bronco, Claro. con una efervescencia política muy ríspida, ¿Cómo no? con violencia Claro. por parte del narcotráfico y por parte de sectores sociales radicalizados, pues el descalabro de Lorenzo Córdoba es pues derramar el vaso con una gota que no era necesaria. Absolutamente. Luis, yo siento que ante este tipo de expresiones, a mí me ofende como mexicana, y me parece que eso lo único que provoca es la pérdida de confianza. Yo no confío en ese señor. Sí, mira, yo creo que es importante, como dice Alan, situar el contexto. Es una conversación con otro funcionario y lo que se advierte es mucha confianza de parte de Lorenzo Córdoba con el otro funcionario, que por cierto guarda una actitud bastante respetuosa. Totalmente. Porque no comparte ni el tono ni la burla existente en ese momento. Y efectivamente un funcionario que tiene un puesto de esa naturaleza esperas otra cosa. Debe de cuidarse, debe de manejarse, así como se maneja en la vida pública, se tiene que manejar en la vida privada. Pero por supuesto tiene que haber congruencia. Y no abona, digamos, esa actitud a el clima de violencia. Tenemos 7 muertos entre los aspirantes, candidatos de diferentes partidos, prácticamente de los partidos más importantes. Hay ciertas amenazas expresadas sobre algunos de ellos. Gobernación habló de que tiene por lo menos 2 candidatos a gobernadores bajo custodia. Entonces, una burla de esta naturaleza no contribuye a mejorar el ambiente preelectoral. A mí me parece que debería de haber una actitud de mayor seriedad y también es justo e importante decirlo, las escuchas telefónicas son ilegales. Nuestro país está entrando en unos ilegalismos que pareciera ser se soportan por la sociedad. La sociedad también no debe aceptar que haya interferencias telefónicas. Pero ¿cómo lo evitas? Es que ese es el punto pues el medular. problema, tú sabes que hoy en día cualquier persona hoy en día te puede intervenir un teléfono. ¿Y sabes cuánto te cuesta? 10,000 pesos al mes intervenir un teléfono. Sí, por supuesto. Yo creo que tecnológicamente tenemos que avanzar en términos de evitar que interfieran los teléfonos porque interfieren en la vida privada de las personas e inclusive en algunos sentidos hay cosas, conversaciones que no tienen que trascender, no porque se esté ocultando algo en particular, sino porque hay formas de vida normal que pueden ser utilizadas para extorsionar, para intimidar, para agredir a una persona. No, me queda clarísimo que es condenable el hecho de estar grabando las llamadas telefónicas y por supuesto que es ilegal. Lo que también me queda claro es que es una práctica pues muy común hoy en día y lo que también termina por quedarme muy claro es la falta de respeto, porque ese es el fondo, ¿no? La burla y la falta del respeto a todos nuestros indígenas. Sí, además los indígenas... Porque por Dios, ¿por qué hablar en esos términos? Los indígenas en este país han sufrido durante muchísimo tiempo persecuciones, sus lenguas han sido denostadas, su lucha cotidiana por una integración al país, por ser parte del desarrollo, por ser una marca importante de la cultura, pues merece respeto. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿esto cómo le pega
al INE? Bueno, pues el ambiente no es propicio y el organismo pues está pagando vicios de origen. Y para mí el vicio de origen mayor, y vuelvo a insistir en su capacidad técnica, porque hay ahí continuidad de profesionales que funcionan bien, pero para mí el vicio de origen es la manera como se integra y es el predominio que tienen los partidos en el nombramiento de los consejeros y en el nombramiento del presidente. El hecho de que descanse la elección y que cada vez estén más sometidos institucional, financiera y políticamente el órgano electoral a los partidos es indudablemente la causa del desprestigio político que permite situaciones como las que se han vivido internamente y en una falta de control político interno que nunca se había manifestado tanto, sobre todo en periodo preelectoral. Entonces yo creo que ahí hay un vicio estructural más allá de las personas y evidentemente pues este desliz viene digamos, a minar la confianza y a minar la autoridad política y moral que el IFE debe de tener. No por esto las elecciones van a ser un desastre, pero son elecciones sumamente difíciles. Sí, desde luego. ¿No? Porque además la gente no va a votar tanto en las elecciones intermedias, ¿no? Tradicionalmente no. Se supone que aquí con el aderezo de las 9 elecciones para gobernador concurrentes, se esperaba que se superaran los índices tradicionales que están entre 40 y 60, ¿no? Exacto. El 60% se abstiene, anula, no va, y el 40% solamente vota. Los partidos parecen no importarles, pero se están mordiendo la cola, porque están perdiendo la legitimidad del momento más fundamental y fundante de la legitimidad del sistema de partidos. Y lo reforman, pero siempre sirviéndose con la cuchara grande, siempre garantizando sus cosas, y entonces la capacidad de autocorrección de las reformas se pierde en el sistema político mexicano. Te puedo apostar que va a haber otra reforma electoral después, y me temo que siga con la misma lógica, no de darle fuerza, poder a la intervención ciudadana, sino de seguir garantizando que los partidos mantengan el control. De seguir apergollando literalmente, ¿no?, al presidente del instituto. ¿Tu conclusión, Luis? Mira, yo creo que el INE debe de tener independencia, debe tener una marca ciudadana. No se puede ser juez y parte de una contienda en la que se califican unas elecciones cuando los consejeros pertenecen a los partidos. Creo que sí es importante tener una figura representativa. Yo creo que para Lorenzo esto es una elección y que él debe de tener una capacidad de aprendizaje. Él es un doctor en ciencias jurídicas, trabajó en un instituto de investigaciones jurídicas en la UNAM, tiene un padre célebre. De alguna manera esos elementos lo tienen que llevar a él a asumir su responsabilidad. Yo no creo que esto conduzca a una renuncia, pero sí debe haber un aprendizaje y yo creo que Lorenzo puede tener la capacidad para aprender y para sacar una experiencia que lo lleve a conducir bien este proceso y lo lleve a conducir el INE en los términos en los que se está estipulado. Para eso hace falta un elemento, se llama humildad y él carece de humildad. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.